de la conversación que vamos a tener a partir de este momento. Conversación que a todo el mundo le llama la atención, ¿eh? El tema UFO, el tema OVNI, sobre todo en la Patagonia, es algo que no es nuevo, más allá de si a algunos les da un poquitito más de nervio que a otros, pero es una realidad. Tenemos objetos voladores no identificados y objetos también marinos que han aparecido acá en el Estrecho de Magallanes. Hay videos históricos de un objeto apareciendo y desapareciendo de forma muy extraña en el Estrecho de Magallanes, en el sector de Cabo Negro, en la década del 90, a principios del 90. Hay un par de imágenes, fotos, más fotos que videos en rigor, de algunos avistamientos en el sector alto de la ciudad, en el Cerro Andino, en el Estrecho de Magallanes, en una pampa, en Tierra del Fuego. Hay puntos, pero sobre todo también en la provincia de Última Esperanza, donde hace muchos años se hablaba incluso casi de un sector donde habían aterrizajes de algunos objetos voladores no identificados. Bueno, lo que ha ocurrido en los últimos días es que hubo un conductor que, según un medio local, vivió una hora de terror, ¿no? Seguramente de angustia, de mucha preocupación. Este es el reporte de Ruta 9 del 27 de julio del 2020, imagen que estamos viendo en pantalla, de que primero apareció una esfera, luego se convierte en una línea más alargada, luminosa, por cierto, que estuvo acompañando a un conductor desde la ruta entre Natales y Punta Arenas. Está con nosotros Patricio Frías desde Puerto Natales. Tenemos foto tuya, Pato, no te preocupes. Está Patricio de UFO Noise Patagonia, hay una página también ahí en Facebook. ¿Cómo estás, Patricio? Primero, gusto de saludarte, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, un gran saludo aquí de Puerto Natales, donde estamos pasando un frío bastante fuerte ya hace varias semanas. Pero bueno, tenemos contingencia ufológica. Un saludo a toda la comunidad de Punta Arenas y todos los lados digamos, que están escuchando esta prestigiosa radio. Y a ti también. Igualmente, Patricio. A ver, ¿cómo definirías lo que ocurrió el 27 de junio en la Ruta 9 entre Natales y Punta Arenas, en un avistamiento que es distinto a lo que uno está acostumbrado a ver, porque supuestamente una persona estuvo mirando y lo estuvo avistando a este objeto durante casi una hora, de forma permanente, mientras conducía por la ruta entre Natales hacia Punta Arenas? Exactamente, es un natalino, digamos, que tuvo que ir a hacer unos trámites a Punta Arenas y sacó, bueno, como tiene que ser, y está dentro del contexto, digamos, del COVID, su salvoconducto para viajar este día, el 27 en la mañana, y cuando está llegando exactamente por el sector de Cordón Arauco, un poquito más adelante, digamos, Rubén, a unos 170 kilómetros de Puerto Natales aproximadamente, él avista una luz. Si puede, Patricio, escúchame, si puedes sacar la mano, me parece que la tienes en el micrófono del... Ahí te vamos a escuchar mejor. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Ahí sí, perfecto. Bien. Entonces, cuando esta persona decía que esta persona venía viajando de Puerto Natales, Punta Arenas, y en el kilómetro aproximadamente 140, 160 de Rubens hacia adelante, él avista en un costado superior del vehículo, mirando exactamente hacia el sureste, una gran luminosidad que venía acompañándolo prácticamente y que venía a una altura variable, digamos, y a la velocidad del vehículo. Justamente él se percata de ese fenómeno y, bueno, en primera instancia él como que no determina de que puede ser una estrella, qué sé yo, pudo haber sido algún astro o algo por el estilo. Y sin embargo, este fenómeno seguía acompañándolo y ahí es donde él saca su cámara y hace algunos registros importantísimos porque si te das cuenta, al hacer el acercamiento vemos que es una gran masa lumínica que está suspendida en el cielo y que de alguna manera tuvo un desarrollo en la ruta por casi 45 minutos, casi desde el sector que te hablo, desde Rubens hasta Villa Tehuelche. Lo estaba persiguiendo a él y justamente en la ruta no había ningún otro vehículo más que estuviese acompañándolo. ¿Y él pudo ocupar su celular o tuvo problemas de algún tipo para poder ocupar su teléfono celular, Patricio? Sí, por lo que me comentaba, bueno, el problema de que se haya descargado no, pero sí de que el celular, digamos, no podía él contactarse con su familia porque en algún momento trató de llamar a Puerto Natales a su familia y la señal estaba interrumpida. Bueno, sabemos que hay algunos lugares de la ruta en que se interrumpe la señal.
Sí, claro. Pero hay otros que normalmente uno puede hacer un contacto y se conecta, digamos, pero en este caso no dice, porque además que lo acompañaba esta luminosidad, él veía una gran neblina en la ruta, una neblina que era inusual, digamos. Hay una foto que tú nos enviaste, que acabamos de mostrar, porque estamos mostrando imágenes que no son de archivo. Estas imágenes nos ha enviado Patricio, es del avistamiento, del reporte en Ruta 9 del 27 de junio, una es esa, la que estamos viendo, después hay otra donde es justamente la persona afectada con este avistamiento que logra sacar una foto, entiendo yo, Patricio, desde el interior de su auto, donde se ve que había mucha neblina, camino nevado, sí, y al fondo se ve incluso una luminosidad que no lo sé. Si tú me lo puedes explicar un poquitito de esa foto al interior del auto, que se ve camino nevado, neblina, pero al fondo se ve una esfera luminosa. Exacto, al fondo se ve una esfera luminosa, obviamente no muy clara, no muy nítida, porque por las condiciones del momento, uno que estaba bastante oscuro, lo otro era de que obviamente esa foto fue sacada hacia la parte posterior del vehículo, hacia la parte de atrás del vehículo, digamos. Y obviamente las ruedas van generando cierto levantamiento ahí de lo que es la nieve, la escarcha y todo hacia atrás, entonces va generando también ahí alguna neblina, pero se nota de que hay algo que está de alguna manera a nivel de piso de la ruta, a nivel de suelo, que prácticamente estaría asegurando, demostrando, de acuerdo a esta evidencia, lo que ha dado a conocer el perceptor, su testimonio. ¿Tú lo conoces a él? ¿Cómo llegaste tú al testimonio, Patricio? Llegué al testimonio porque él mismo, una vez que llegó a Puerto Natales y revisó la fotografía, él me llamó, porque nosotros estamos muy activos aquí en Última Esperanza con respecto a algunos otros avistamientos que han habido, inclusive algunos reporteros aquí de Natales también me han entregado algunas informaciones, o si no, me han llamado en algunas oportunidades para poder observar el cielo en algunos momentos donde han aparecido específicamente algunas luminosidades aquí en la zona. Entonces estamos muy alerta por esto, por el frío, porque las temperaturas han sido muy bajas, entonces también un poco ayuda a que se encuentre un poco más despejado el cielo, ¿cierto?, por las altas presiones, y eso genera una visibilidad bastante buena hacia el cielo. Y donde está oscureciendo temprano, entonces la gente está muy susceptible ya en esta época a poder observar este tipo de fenómenos. Nos has enviado dos fotos más que no tienen relación con el avistamiento del 27 de junio, sino que, como tú dices, están viviendo momentos de muchos avistamientos, no solamente en Natales, hay que ser precisos, ¿no? Si uno se coloca a buscar información respecto de avistamientos, tan solo en los últimos 30 días, sobre todo en Neuquén, en el sector sur de Argentina, incluso cercano a Capital Federal, a la provincia de Buenos Aires, también han habido muchos avistamientos. Bueno, no solamente en Chile y en Argentina, en otras partes del mundo igual. ¿Se han elevado, han subido los avistamientos de objetos no identificados en el último mes o en los últimos 2 meses o durante la pandemia, para ser específicos, Patricio? Bueno, específicamente nosotros al principio de la pandemia, por ahí por el mes de marzo, cuando ya en Chile se comenzó a hablar de esto de la pandemia y que íbamos a tener una situación bastante extrema, digamos, en relación a la parte social. Cuidado con tu teléfono, que se te va la voz, Patricio. Si puedes sacar la mano del teléfono o correrla porque estás tapando el micrófono. ¿Ahí? Ahí, perfecto. Desde el mes de marzo específicamente hemos tenido algunos reportes y no solamente aquí en Puerto Natales, sino también en Punta Arenas, pero fuimos de alguna manera descubriendo de que muchos de esos reportes se trataría de en este caso de la Estación Espacial ISS, que va pasando cada cierto tiempo por la zona y como la visibilidad es tan buena, entonces genera una gran luminosidad y un paso permanente, digamos, por esta zona. Aproximadamente cada 2 horas va pasando la ISS y podemos encontrarla en la mañana, podemos encontrarla durante las horas de la tarde, podemos verla a las 6 de la tarde, a las 8, etc., a las 10. Entonces, ese fue uno de los reportes. Después tuvimos, no sé si te acuerdas tú de que hubo un cometa que se llamaba Atlas. Sí, claro. También ese cometa apareció y se vio un poco el halo lumínico que tenía, que era de color verde, y que también pudimos determinar de que las otras observaciones se trataban de fenómenos astronómicos. Pero en este último mes
o mes y medio aproximadamente, comenzó a reportarse algún tipo de luminosidad que despedía pequeños, ellos decían como chispas. Y ese es un fenómeno que se ha estado dando a nivel de varias partes de Chile, porque hemos estado en contacto también con la AION, que es la organización de la agrupación de investigación de fenómenos ovniológicos, digamos, en Chile, que son más o menos los que llevan la pauta investigativa. Y juntos con ellos, bueno, tenemos un contacto bastante estrecho y vamos de alguna manera analizando los videos, las fotografías, para poder llegar a una conclusión. Y en base a eso, sucedió de que el 27 nos pasó lo del fenómeno de la ruta, de este caballero de Natales que iba a Punta Arenas, y el día 30 se genera en Neuquén uno de los casos, digamos, más interesantes que de hace muchos años que se han reportado en Argentina, porque corresponde a un avistamiento observado por pilotos de la aeronáutica. Así es. Entonces ellos iban en un vuelo, específicamente en un vuelo de ensayo, se podría decir, y en la noche se encuentran con una gran luminosidad, con forma de puro, que es lo que a nosotros también nos llama la atención, porque es similar a lo que nosotros pudimos capturar aquí, en este caso este joven, en la Ruta 9, de su luminosidad que también se transformó, se alargó y que tenía una forma de puro también en algún momento, que él lo describe de esa manera. Entonces ahí vamos de alguna manera unificando la información, y estos pilotos argentinos, ellos están en este momento revelando algún otro tipo de información, porque en la torre, específicamente en la torre de control, ellos dieron a conocer que estaban avistando esta gran luminosidad, y en la torre de control ellos no tenían ninguna información respecto a eso. O sea, no salía en el computador, en el radar, no salía digamos la estructura de este supuesto objeto. Entonces ahí hay una instancia de investigación de una organización argentina que se llama Sephora, y están tratando de pedir a la Aeronáutica Nacional Argentina que ellos puedan desclasificar esa información, porque supuestamente en el aeropuerto habían cámaras y todo eso. Entonces, esa es la investigación que se está arrojando ahora en este minuto, y donde apareció también el día 1 de julio otro fenómeno cercano a la zona. Oye, Patricio, ¿sabes qué? Están llegando, hay comentarios en Facebook, me están llegando algunos otros comentarios anónimos, se podría decir, a través de WhatsApp, donde dice: yo también vi algo, yo vi una luz, me gustaría contar mi testimonio, pero en privado. Cuesta que la gente dé a conocer testimonios, porque la típica, lo van a tratar de loco o de loca, ya, que quizás qué estabas tomando, dónde andabas, no, la típica, porque para eso de verdad que somos mandados a hacer, para responder así, pero al parecer hay más gente que ha visto, voy a dejarlo en luces, ¿no? ¿Ya? Objetos luminosos en el cielo, o capaz que puede ser una estrella fugaz, capaz que puede ser un satélite, pero hay más gente que ha visto cosas extrañas en el cielo, sobre todo en los últimos 2 meses. No es una coincidencia. Por eso te decía que han llegado algunos reportes anónimos acá haciendo comentarios, de hay gente que ha tenido también experiencias similares. ¿Cuesta conversar? ¿Cuesta que la gente dé a conocer esos testimonios? Exactamente. Bueno, la gente siempre está preocupada de su quehacer, ¿cierto? Normal, rutinario o de trabajo, y normalmente es igual la información, porque dentro del medio, digamos, informativo, a veces estos temas son tomados todavía como algo que es inexistente. Por ejemplo, ya de acuerdo a las informaciones que se han dado, hoy día ya no se está estudiando si existen o no los ovnis. Ahora, en la sigla OVNI hay que verla como un estado transitorio de un avistamiento. Por ejemplo, si tú ves algo que se mueve en el cielo y no lo puedes explicar, entra la sigla OVNI. Y ahí entramos los curiosos, digamos, investigadores, estudiosos, aquellas personas que nos gusta la temática, y obviamente la llevamos como COVID, pero que también tenemos internamente una necesidad de poder explicar de una manera razonable en primera instancia, utilizando algunos métodos científicos, para poder generar una hipótesis donde podamos explicar, digamos, el fenómeno del cual un gran porcentaje, prácticamente un 70-80%, se puede explicar convencionalmente. Sin embargo, hay un 30%
que aún no se puede explicar, porque obviamente esto no se puede repetir en un laboratorio, pero existe algo que es muy importante, que se llama el testimonio. Ahí vemos la cualidad del fenómeno, el aspecto cualitativo de lo que es la investigación, de poder recepcionar específicamente ahí, en base a una forma, a un método investigativo, qué es lo que la gente ha visto. Y en base a eso se genera una base de datos, una estadística, etcétera, y eso nos permite a nosotros situar un lugar. Dentro de la ufología eso se llama casuística. En la medida de que se vayan repitiendo los fenómenos, las observaciones, la fotografía, los videos, etcétera, que a través de los años se han ido generando, nosotros podemos ver de qué manera opera el fenómeno aquí en la zona. Y ya vamos descubriendo de que hay algunas zonas que son importantísimas, que son como, podríamos decir, zonas de ventanas, que se le denomina, de las ventanas, donde se pueden avistar fenómenos como el kilómetro 50, por ejemplo, en Punta Arenas, en el cruce que va a San Gregorio, que es una zona muy avistada, y muchos fenómenos se han generado en los casos más extraordinarios, en Miroslava. Se han generado casos, por ejemplo, de aquí en Puerto Natales, de autos que han sido levantados, por ejemplo, en la ruta, fenómenos extrañísimos que de alguna manera nos van dando la pauta de que esa zona es una zona caliente, que se denomina zona caliente, en la jerga ufológica. Y aquí en Última Esperanza tenemos, por ejemplo, lo que es el Cordón Arauco, que es una zona donde comienzan los fenómenos hacia Punta Arenas y justamente terminan ahí en el kilómetro 50. Entonces vemos que hay una casuística que nos va llevando a determinar que esa zona realmente hay algo que se está generando, ya sea por algún tipo de minerales, ya sea porque en el lugar existe algún tipo de energía específica, etcétera, lo que se va estudiando con el tiempo. Se va generando ahí un expediente, digamos, para poder seguir investigando. La gente a veces tiene temor, pero es lo que le decimos, en la medida que nosotros podamos dar a conocer nuestro testimonio, ya sea público, como en este caso, o en forma privada, particular, donde podamos guardarlo en un expediente, nosotros vamos a tener mayores herramientas para poder discriminar de alguna manera si ese fenómeno tiene o no tiene un comportamiento anómalo, digamos. Sí. Qué interesante. Mucha gente está escribiendo, pero anónimamente, insisto, si quieren contactarse con Patricio, obviamente pueden hacerlo a través de la página de Facebook, a través de un Messenger directamente con él. Mira, voy a hacer, porque alguien acá me pregunta, me hace una consulta que te la planteé, Janet. Gracias, Janet. Dice, ¿existe alguna relación con el avistamiento de ovnis y algunos fenómenos naturales como un movimiento telúrico, por ejemplo? Bueno, eso ha sido motivo de estudio, y sabemos que los movimientos telúricos aquí en Chile han sido bastante fuertes y continuos, y sí, se ha generado también una hipótesis respecto a eso, lo que tiene también que ver mucho con los volcanes, por ejemplo, y los movimientos de placas. Y se ha generado una instancia ahí de dos caminos. Uno son los fenómenos que se pueden explicar en el caso de algunos gases que despide por ejemplo, la Tierra en el momento cuando se mueven las placas, o generan un roce, las rocas de cristal que hay ahí debajo, como de cuarzo, y eso van generando como chispas que suben y que, digamos, comienzan a subir en forma vertical hacia el cielo, y la gente observa mucho eso antes de que se genere el ruido, específicamente, o el terremoto. Y hay otros acontecimientos, por ejemplo, que van más ligados no tanto a la luz, no tanto a una especie de objeto volador que salga despedido de algún lugar, sino que también se han visto, y ya entramos a la morfología de algunos seres que se han visto, o algunos seres de gran altura con unos trajes celestes, que se ha repetido, fíjate, en todo Chile. Se vio en el norte que unos seres de trajes celeste andaban circundando las áreas por donde se había generado el movimiento de placas. También cerca de Santiago, también en Concepción, en los lugares críticos, digamos, donde fue también el terremoto. Se observó tipo de seres.
Y luminosidades, como te digo ahí, se confunden un poco entre lo que son las manifestaciones naturales, como te decía, esto de los cuarzos que rozan y van generando un tipo de luminosidad, así que esto se genera en la noche. Qué interesante el tema. Y además vivimos en una zona caliente. Históricamente la Patagonia, el sur, sur del sur, ha sido considerada una zona caliente como otros lugares, desde San Fernando hacia la cordillera, en el Cajón del Maipo, en el desierto de Atacama, por decir algunas zonas calientes, como se le denomina en la jerga de la ufología. Patricio, un gusto que nos hayas acompañado un ratito a esta hora de la mañana, y vamos a volver a conversar, no me cabe ninguna duda. Un abrazo a Puerto Natales, ¿eh? Bueno, amigo, antes de despedirme quisiera enviar un abrazo, un saludo a ustedes, específicamente a ti, que nos invita también un poco a conversar y reflexionar acerca de estos casos, y no me puedo ir sin antes recordar a un gran investigador magallánico, don Eugenio Bahamondes Pérez, uno de los casos más extraordinarios de que ha sido la ufología, que es el caso Maldonado, Contacto en Río de los Cielos, que lo tienen ahí a unos pasos de Punta Arenas. Y obviamente me voy a ir con el pensamiento de él, que él había investigado justamente que el inicio de la ufología patagónica es una de las más antiguas. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Pedro Sarmiento de Gamboa, que estamos hablando en el año 1550 aproximadamente, 1550, hace casi 430 años, 450 años atrás, ellos pudieron avistar cerca del sector de San Gregorio, fíjate, ahí pudieron avistar, porque ellos tenían unas misiones ahí de poder trabajar en base a lo que eran las comunidades que se estaban formando, etcétera, y los barcos piratas que andaban por esa zona, y ellos pudieron avistar en el cielo una noche estrellada una especie de cordón de fuego que estaba suspendido, y que posteriormente ese cordón de fuego se movió hacia una pequeña loma que había y se transformó en una media luna. Esto genera una gran reflexión para nosotros, porque en el fondo estamos viendo de que la ufología no es solamente, o no tiene que ver aquí con la ufología moderna del año 1947 en adelante, los 73 años que se han cumplido este año, sino que nuestra ufología comenzó casi hace 450 años atrás. Esa es la reflexión. Qué buen dato ese, ¿eh? Sarmiento de Gamboa ya dejó registrado el primer avistamiento en 1490. Mira, imagínate, se lo vamos a entregar y capaz que lo sepa, Víctor Hernández, cuando hablemos de historia de Magallanes el día viernes. Gran abrazo, que estés muy bien. Gracias. Un saludo a todos. Que estés muy bien. Un abrazo, chao. Saludos a todos Puerto Natales, a la provincia de Última Esperanza. Ya venimos. Gracias. Nuevamente